Bien, y ahora vamos a poner un ejemplo, vamos a intentar hacer un ejemplo, esperemos que todo vaya bien, de cómo mandar una notificación previa. Imaginemos lo siguiente, ¿vale? Nosotros somos un pequeño productor de residuos que nos identificamos con este CIF, ¿vale? Y con este NIMA que nos han dado, 41.000, 18, 28, 5. Además, yo tengo un tipo de inscripción que es el P02 por soy pequeño productor. Y muy bien, yo, este pequeño productor, imaginemos que soy, bueno, pues una zona dentro de un puerto, genero un residuo que son baterías de plomo. Las baterías de plomo son un residuo peligroso, con lo cual ya de por sí la legislación me está obligando a que ese traslado de baterías tengo que hacer una notificación previa, porque es un residuo peligroso. Y por tanto, tendré que hacerlo mediante un procedimiento electrónico. Bien, yo tengo estimado que más o menos en 2 años voy a mover 10.000 kilos, es decir, 10 toneladas de estas baterías. ¿Y dónde lo voy a mandar? Pues yo lo voy a mandar a una instalación de tratamiento, que como he hecho un contrato de tratamiento con él, pues yo sé que tiene este CIF, ¿vale? De 61, 79, 49, 62, Serveis Integrals de Residuos de Cataluña, ¿vale? Y que además tiene este NIMA, 17.593,11. Además, yo, además de ser el origen, voy a ser el propio operador del traslado, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo haríamos esto. Yo inicialmente tendría que irme a la sede electrónica del ministerio. Yo este ejemplo, por cierto, lo voy a hacer en el entorno de pruebas, no en el de producción en el que utilizaréis vosotros, pero como vais a ver, la interfaz es totalmente similar. Bien, yo me tendría que ir primero a procedimientos. Pincharíamos en procedimientos y buscaríamos el procedimiento que podría ponerlo aquí por algún nombre, notificación, o me iría por temática. Mi temática es calidad y evaluación ambiental, pincharía y aquí en la relación lo buscaría. En este caso yo sé que está en la página 2 y es por notificación. Y mirad, el título siempre es notificación previa de traslados en el interior del territorio del Estado. Muy bien, pues yo lo pincho. Aquí me pone toda la información del procedimiento, la carátula, y me indica además, o me viene un manual que yo podría descargar para ver la documentación. Bien, yo iniciaría el procedimiento y lo que me obligaría es a identificarme. En este caso, al identificarme tendría que entrar me pasaría a la plataforma clave y tendría que identificarme en este caso con el certificado digital. Bueno, pues muy bien, yo me voy con el certificado digital y en este caso ya me ha reconocido porque ya tengo yo instalado este certificado en mi ordenador. Es un certificado de pruebas en este caso, yo no me llamo así, pero es pruebas de días certificado. Bien, esta es la primera parte en donde digamos quién es el solicitante. Como veis, aquí me ha cogido ya directamente mi CIF o mi DNI y mi nombre y apellidos en este caso, ¿vale? Pruebas de días certificado. Si yo fuese si imaginemos que yo actúo en representación de una empresa, yo en vez de ir a título personal, como es este caso, yo daría en representación y marcaría el de certificado digital representante. Y aquí aparecería en representante y como operador del traslado, por tanto, el nombre de mi empresa, la persona jurídica. También podría hacerlo a través del REA. En este caso, ¿qué tendría que hacer? Tendría que poner aquí el CIF o NIF del representado, del poderdante, quien me dio el apoderamiento. Y luego tendría que marcar esta casilla de aquí. De esta manera, el sistema lo que haría es ver si ese apoderamiento sigue existiendo y está dado para ese procedimiento y en el caso de que fuese correcto, se rellenarían todos estos campos del representado. Y ese representado es el que aparecería como operador del traslado. Pero bueno, en este supuesto, en este ejemplo, no es así. Actuamos como a título personal, se me cargan mis datos de pruebas de días certificado y simplemente tendría que poner pues, una serie de datos para continuar. Recordemos que en caso de personas jurídicas, siempre se tienen que comunicar electrónicamente a través de la administración por medios, bueno, por eso, por medios electrónicos. Bueno, tengo que poner una dirección, en este caso, voy a poner la dirección del ministerio, ¿vale? Perdona, a efectos de notificación, sería Madrid, municipio, vamos a poner también Madrid, ¿vale? Código postal 28071 y esto importante, la dirección de correo. Yo voy a poner aquí la dirección de correo que tenemos del ministerio, ¿vale? A efectos de notificación porque ahí nos van a llegar avisos. Muy bien, pues ya con todo esto podríamos continuar. Daríamos y ya pasaríamos a la página siguiente, que es esta de aquí. Ya vamos a presentar la notificación previa. Aquí hay dos formas de presentarla. Podemos hacerlo o bien adjuntando un XML, un archivo XML en formato de 3L, o bien rellenando este formulario. Yo voy a
mostraros la opción de rellenar el formulario. Pero también existiría esta opción. La marcaríamos y adjuntaríamos ese archivo. ¿Qué es eso del formato E3L? Bueno, el formato E3L es en este caso un lenguaje informático que nos hemos dado las administraciones públicas en materia de residuos. Si vosotros buscáis en Google E3L Miteco, os va a salir como primer resultado esta página en donde se habla de este lenguaje y viene toda la documentación. Os recomiendo que leáis este primero y luego el resto, que son los cambios en las versiones que ha habido, en donde explica este lenguaje informático. Esto sobre todo puede ser interesante para grandes empresas que tienen muchos traslados y que han desarrollado una herramienta, sus informáticos han desarrollado una herramienta para pues, rápidamente elaborar esos XML y poder cargarlos, no tener que rellenar los formularios, ¿vale? De hecho, luego como veremos cuando luego mandamos las DIs, se hace no se hace desde la sede electrónica, sino desde una página web para que sea más flexible y más rápido, y ahí se permite incluso servicios web, que al final es un sistema en el que una maquinita habla con la maquinita del ministerio y muy rápidamente manda muchos más documentos. Evidentemente esto requiere un desarrollo previo, requiere de un equipo informático previo y también indicar que existen ya muchas empresas que han desarrollado software y programas en donde esto lo realizan ellas y que podríais poneros en contacto y contratar sus servicios. Evidentemente nosotros no vamos a decir qué empresas son porque no nos compete, pero bueno, que sepáis que hay muchas. En este caso vamos a ir a rellenar el formulario, ¿vale? Y bueno, rellenaríamos el formulario de esa notificación previa. Primer aspecto que hay que rellenar, y todos los que tienen el asterisco rojo, como veis aquí, son campos obligatorios. Tenemos que decir cuándo iniciamos el traslado. Tener en cuenta, si hoy estamos, por ejemplo, a 22 de marzo del 2022, yo no puedo decir que inicio el traslado el 22 de marzo del 2022, porque yo tengo que dejar 10 días naturales, contando desde el día siguiente en el que hago la presentación de la notificación previa, para que las comunidades autónomas de origen o destino se opongan al traslado. Con lo cual tendré que poner un día posterior, bastante posterior, por lo menos contar 11 días después. Yo en este ejemplo lo que voy a hacer es irme a lo seguro y poner, por ejemplo, el 18 de abril. Yo el 18 de abril podría iniciar los traslados. Vale, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a ser estos traslados? Como yo he dicho antes, la normativa permite hasta 3 años. Yo podría poner hasta 18 de abril del 2024-25, en este caso, 3 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer aquí y voy a decir pues, que 23, por ejemplo, y voy a decir en diciembre, el 31 de diciembre del 2023, por ejemplo. Podría, como digo, poner hasta 3 años. Tendríamos que indicar, por otro caso, la frecuencia de los traslados. Esto es un campo obligatorio y, bueno, aquí es un texto libre. Vamos a indicar en este caso que va a ser trimestral, ¿vale? Es decir, trimestralmente, es algo estimatorio, evidentemente, yo, pues, me irán recogiendo residuos. El siguiente campo sería regional. Habría que marcar regional solamente en el caso de si estamos haciendo un traslado dentro de la misma, con origen y destino dentro de la misma comunidad autónoma. No es el supuesto que os voy a enseñar, así que no sería necesario. Y en traslado, aquí hay dos opciones, múltiple o individual. Por defecto queda marcado múltiple. Múltiple, ¿qué significa? Que yo con esta NP, esta notificación previa, voy a hacer muchos movimientos, todos los que me permita este periodo temporal y la cantidad que voy a indicar, ¿vale? Con lo cual, lo dejamos en múltiple. Aquí también hay una opción que es emergencia y que lo que indica es que, y así dice la legislación, en el caso de fuerza mayor, de un imprevisto, se podrá marcar esta casilla. Eso implica que el tiempo de oposición que tienen las comunidades autónomas se reduce de 10 a 2 días naturales. Pero evidentemente esto hay que utilizarlo solo en causas muy, muy justificadas. Y de hecho el procedimiento electrónico va a modificarse en breve para incorporar que si se marca esa opción se tenga que indicar en un campo el motivo de por qué esa emergencia y además se tenga que adjuntar documentación. Es causa de oposición si alguien utiliza la emergencia pero luego no justifica ese supuesto de emergencia a las comunidades autónomas. Bien, y este otro campo, seguimos, sería el número de DI rechazado anterior. Esto luego lo explicaré, pero significaría que si yo previamente he hecho un traslado asociado a otra NT y la instalación de destino me lo rechaza, porque no cumple con las condiciones que establecimos en el contrato de tratamiento, y se decide entre ambas que se reenvía a otra instalación nueva, ese reenvío implica una nueva notificación previa. Entonces, en esa nueva notificación previa, aquí en este campo tendría que indicar la referencia del documento de identificación, pues por el cual se rechazó y por el cual he tenido que hacer un reenvío con esta nueva notificación previa. Bien.
Continuaríamos y tendríamos ya que rellenar la parte del operador del traslado, que como veis ya hay unos datos que se me han cargado del propio certificado, el NIF y el nombre y apellidos. Pero yo tengo que identificar, como decía antes, otros dos datos, el NIMA y el número y tipo de inscripción. Bien, yo eso podría indicarlo y rellenando aquí dato por dato, pero el procedimiento permite algo más sencillo y es buscar esos datos en el propio registro de producción y gestión de residuos, ¿vale? Yo si marco aquí, en esta pestañita, para este NIF, en este caso, este 99999R, me va a buscar todas las inscripciones que tiene para ese NIF, ¿vale? Pero como decía antes, en el ejemplo ya sabíamos que yo en este caso voy a ser operador de traslado para mi NIMA, que es el 41.018.28.5 y con el tipo de inscripción P02. Bueno, aquí veis el NIF, veis los tipos de NIMA y veis los números y tipos de inscripción. Bueno, yo tendría que buscar ese 41.000, como digo, 18.28.5, que empiezan aquí, ¿vale? Estos de aquí. Y tendría que buscar el que es el P02, porque es el ejemplo que yo estoy utilizando. Pues mira, el P02 es este de aquí, 41.000, bueno, 41.000, Bueno, pues si yo lo pincho, vais a ver que automáticamente se carga todos los datos, ¿vale? Todos esos datos. Muy bien, pues yo podría ya continuar. El siguiente sería indicar el origen del traslado. Como digo, origen y operador en muchos casos coincidirán, pero en algunos no. Por ejemplo, si hemos autorizado a un agente que lo haga, pues el agente tendría que ponerse e identificarse aquí como operador del traslado, pero en origen tendría que poner la instalación física desde donde sale el residuo. Pero en este supuesto, como es el mismo, haríamos algo similar. Yo pondría aquí el NIF, ¿vale?, de mi empresa, recuperaría esos datos y volvería a poner ese centro productor de residuos, que es este de aquí, con esta identificación del NIMA del 41.018.28.5 y que es SP02, lo marcaría y ya me daría de nuevo todos los datos, ¿vale? Como podéis ver. Esto de empresa autorizada de tratamiento solo sería el caso de si ese origen es una instalación de tratamiento y en este caso pues se tendría que indicar la empresa que explota esa instalación de tratamiento. Como no es el supuesto, no vamos a rellenarlo, pero bueno, se abriría aquí y se pondría, igual se podría recuperar los datos del RPGR, en este caso habría que indicar las inscripciones de gestores que son las de tipo E, de elefante, y continuaríamos. En este caso no lo hago porque, como digo, en este supuesto, en este ejemplo, el operador del traslado y el origen es un productor de residuos, pero no es ninguna instalación de tratamiento. Bien, luego está el destino del traslado. Tendríamos que indicar cuál es la estación del destino. Conforme al ejemplo que hemos puesto antes, que os recuerdo aquí, el destino es una G01 con ese CIF y ese NIMA, que es 17.059.311. Bueno, pues en ese caso yo, vamos a hacer una cosa, lo voy a coger directamente de aquí, que va a ser más sencillo, este NIF, y yo el destino lo pondría aquí, ¿vale? Pondría ese destino y buscaría ese dato, podría buscar ese dato en el propio registro de producción y gestión de residuos, ¿vale? Entonces aquí me salen todas las inscripciones que tiene esa empresa en el RPGR. Es que podemos pensar que a lo mejor esa empresa tiene muchos centros gestores de tratamiento en diferentes partes de España. Bueno, pues por eso luego la importancia del NIMA, ¿no? Entonces tenemos que buscar ese 17.593.11, ¿vale? Mira, empiezan aquí, ¿vale? Y tendríamos que buscar el que se identifica por el tipo de inscripción G01, que sería este de aquí, 17.593.11 G01. Pues lo señalamos y ya me pone todos los datos, que es Razón Social, Serveis Integrals de Residuos de Cataluña, con ese NIMA, con ese tipo de inscripción, número de inscripción y que además su dirección, ¿dónde está esa instalación de tratamiento? Está en Girona, en San Gregori, bueno, etcétera. Muy bien. Sí, esa instalación, el explotador fue, evidentemente también podríamos señalar quién es el explotador en suscripciones, ¿vale? Y ahora, otro aspecto importante sería el residuo que nosotros vamos a trasladar. Por ejemplo, que hemos puesto, hemos dicho que vamos a trasladar baterías de plomo. Y hay que identificar ese residuo siempre con el código LER, ese código de 6 cifras. En este caso, las baterías de plomo se identifican con el código LER 160601. Así que yo abriría el desplegable, como podéis ver aquí, y buscaría ese 160601. En este caso está aquí, mirad,
160601, baterías de plomo. Lo seleccionaría y ahora tendría que o bien hacer una descripción del residuo o bien rellenar estos campos de código del proceso, descripción del proceso origen, código del residuo de bolsa origen, etc. Lo más sencillo es que hagáis la descripción del residuo, que es una descripción libre, porque estos otros campos están más relacionados con determinadas instalaciones de tratamiento de residuos que en su autorización les han puesto unos códigos específicos en donde identifican claramente qué residuos producen tras una operación de tratamiento. Entonces pondríamos este y pondríamos, por ejemplo, baterías agotadas, por ejemplo, plomo, ¿vale? Y como veis, al rellenar esto ya se nos inhabilita. Otro aspecto que habría que rellenar sería la operación de tratamiento de destino. Es decir, yo lo voy a mandar a esta instalación en Girona, qué operación de tratamiento va a realizar el residuo. Y esto es algo que debéis de conocer porque habéis establecido un contrato de tratamiento con esa instalación. Esa instalación de destinos tiene que decir claramente qué operación de tratamiento le va a dar. Y esas operaciones son las codificadas en los anexos de la Ley de Residuos, la Ley 22/2011. En este supuesto, el tratamiento, por ejemplo, que vamos a suponer que va a darle es el de reciclado o recuperación de metales y compuestos metálicos, que es una valorización. Lo marcaríamos. Por otro lado, también, en este caso, como es un residuo peligroso, tenéis la obligación, aquí se marca como obligatorio, de indicar el código de peligrosidad de ese residuo. Esto es una obligación que, conforme a la ley, le corresponde a los productores de ese residuo. Y además, como sabéis, en esos residuos tiene que venir con la etiqueta y tiene que indicar esos códigos de peligrosidad y su pictograma en su caso. En este supuesto vamos a indicar, como es un ejemplo, que el residuo es ecotóxico, HP14, ¿vale? Podríamos hasta poner 2 HPs de ese residuo. Y por último, la cantidad. La cantidad que yo pretendo mover en este tiempo que he establecido, es decir, desde el 18 de abril hasta el 31 de diciembre, desde el 18 de abril de 2022 hasta el 31 de diciembre del 2023. La que yo pretendo mover y que más o menos tengo estimado. Bueno, pues por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a mover 10 toneladas y 10 toneladas serían 10.000 kilos. Es decir, un 1 y 4 ceros, ¿vale? Nunca, por favor, poner puntos para separar los miles, no se hace. Los puntos solamente están para separar decimales. Se utiliza un poco la nomenclatura anglosajona, ¿vale? Con lo cual, no separamos miles por puntos. Ponemos toda la cifra en total. Si hay que poner decimales, se pone un punto. Importante también. Luego, la cantidad que nosotros pongamos en la notificación previa será la que se va a ir descontando de los documentos de identificación que vayamos haciendo a través de la plataforma. Con lo cual, siempre recomendamos poner lo que se ha estimado un poquito más para no quedarnos cortos, ¿vale? Y evidentemente, luego un poco ese conteo que vayamos haciendo de lo que nos queda por la notificación previa, lo tendremos que ir haciendo conforme a los days que hayamos ido presentando. Bueno, pues ya en principio estaría toda la información, yo le daría a continuar. Creo que está todo. ESIR haría las validaciones y, como veis, ha validado todo y dice que el NT ya se ha generado y sería esta referencia de aquí. NT 004, acabado en 14. Vale, yo le daría a aceptar y me pasaría ya a la siguiente página. La siguiente página sería para adjuntar documentos. Aquí, claramente, el procedimiento dice que en el caso de agentes y negociantes tienen que adjuntar la autorización, ¿vale?, que le ha dado ese productor de residuos para actuar como operador del traslado. Y esto se hace por cada vez que hagamos una notificación previa. Si yo me he autorizado a ese productor para hacer y soy agente para ser operador de traslado y ese productor genera 5 tipos de residuos, tengo que hacer 5 NPs, notificaciones previas, pues tendré que, cada vez que haga una de las 5, adjuntar esa autorización, ¿vale? Bueno, se adjuntaría, se seleccionaría el archivo, se adjuntaría y daríamos el siguiente. En este caso, como no el operador de traslado es el propio productor del residuo, no haría falta adjuntar nada, con lo cual continuaríamos. Y ya al continuar pasaríamos al momento de la firma, ¿vale? Aquí entonces declaramos que todo es veraz, que la información es veraz y vamos a firmarlo. En este caso abriríamos autofirma. A mí se me está abriendo una pantalla de al lado que no estáis pudiendo ver. Yo seleccionaría el certificado con el que me he presentado, con el que he solicitado la NT, evidentemente, le daría a aceptar y en un momento, evidentemente no es súper automático, pero nada, tarda unos segundos, ya, como veis, se ha firmado el documento, ya se ha presentado. Ya tenemos, de hecho, un justificante de haberlo presentado, ¿vale? Que está aquí, lo podríamos descargar y sería este, es decir, pruebas EDIAS certificado, ¿vale? Con este NIF,
y con esta dirección de correo electrónico ha presentado este procedimiento, notificación previa de traslado interior del territorio del Estado, ¿vale? Una notificación previa el 22 de marzo del 2021 a esta hora, a las 11:12:07, ¿vale? Es decir, a partir del día siguiente, a partir del día 12, empieza el conteo. Mañana, 23 de marzo, sería el día 1 de los 10 días naturales que tienen las comunidades autónomas para oponerse o no. ¿Cómo podría yo ver si se han opuesto o no se han opuesto? ¿Cómo podría yo descargarme el justificante de ese formulario que he hecho yo de la ANT? Muy sencillo, me voy a mi zona personal y me voy a mis notificaciones, mis solicitudes, perdón, mis solicitudes. En mis solicitudes me aparecen todas las solicitudes que yo he ido haciendo para ese certificado. Podría además buscar por fechas, por tipo de procedimiento, bueno, por una serie de cosas. En este caso, mirad, es la última, ¿vale? Es esta de aquí, ya me pone el registro inicial, ¿vale? De la solicitud, que es, además el que coincide aquí, ¿vale? Y yo, si lo pincho, podré ver toda la información. Tendré, por un lado, ese justificante de registro que ya hemos visto, pero además tenemos el dato del formulario. Es decir, yo si abro esto, me puedo descargar este dato de formulario, que es este de aquí. Todo esto es la información que yo he puesto y que hemos ido enseñando y al presentarlo me da esta referencia de notificación previa. Esta referencia es muy importante y es un dato que solo conocéis vosotros como operador del traslado. Es muy importante porque luego este es el dato que se tiene que utilizar para presentar los documentos de identificación, ¿vale? En este caso, bueno, viene toda la información que ya hemos mostrado. Hay un aspecto que no he comentado y es que, perdóname que se me ha ido, si en la operación de tratamiento, ¿vale? Yo pongo una operación intermedia que son de 14, de 15, R12 o R13, yo tengo la obligación legal de indicar a tratamientos posteriores, este campo de aquí. Tratamientos posteriores sería indicar la instalación que posteriormente va a tratar ese residuo, ¿vale? Porque, es decir, hay una instalación que hace un tratamiento intermedio, como puede ser almacenamiento o clasificación, pero luego tendría que indicar cuál es la subsiguiente. Y ese dato me lo tiene que indicar la instalación con la que yo hago el contrato de tratamiento. Actualmente no hay una validación que obligue a esto, lo digo porque había un comentario en el chat, pero en breve plazo de tiempo se va a poner validación al respecto y aún así existe validación, obligación legal de poner estos datos y es causa de oposición al traslado si no se indica, ¿vale? Pues muy bien, ya con estos aspectos yo podría descargarme esto y ahora vamos a volver a la presentación para seguir hablando de esto. A ver.